Hola chicos, ¿cómo están? El Señor les bendiga. En el día de hoy trabajaremos el concepto de descomposición en factores primos. Descomponer un número natural en factores primos es dividirlo tantas veces como es posible, empezando por el menor de los números primos. El último valor que aparece en la descomposición es el número 1. Al descomponer un número es importante recordar los criterios de divisibilidad, pues permiten agilizar el procedimiento. Para descomponer un número tenemos la siguiente estructura. Colocamos el número y al lado derecho de él colocamos una línea vertical para empezar a descomponer. Y como vamos a descomponerlo en factores primos, el primer número primo es el número 2. Vamos a ver si el número 2 efectivamente divide a 48. Y es cierto, aplicando los criterios de divisibilidad, puesto que 8 es un número par. Por lo tanto, 2 divide a 48, es decir, la mitad de 48, pues tenemos que es 24. Miremos si 24 aún lo sigue dividiendo el número 2. Y efectivamente, puesto que 4 es un número par. 2. 24 entre 2, o la mitad de 2, de 24, perdón. En este caso, tenemos que es 12. Y seguimos mirando si es divisible entre 2. Y efectivamente, puesto que 2 es par, la mitad de 2, en este caso, de 12, es 6. 6 sigue siendo un número par, por lo tanto es divisible por 2. Y tenemos que es 3. El 3, en este caso, no es un número par o cifra par. Por lo tanto, continuamos con el siguiente número primo. Y el siguiente número primo es el número 3. Y efectivamente el 3 divide al 3. Por lo tanto, 3 entre 3 da como resultado 1. Y el 1 nos dice que hemos finalizado con la descomposición. Veamos otro ejemplo donde aplicamos la descomposición en factores primos. Empecemos con el número 2, que es el primer número primo, que es si lo divide el 2. Vamos a ver. Termina en cifra impar, por lo tanto, el 2 no lo va a dividir aplicando el criterio de divisibilidad por 2. Ahora continuamos con el siguiente número primo, y el siguiente número primo es el número 3, y el criterio de divisibilidad por 3 nos dice que la suma de los dígitos, el resultado, debe ser múltiplo de 3. Vamos a sumar estos dígitos. 3 más 5 nos da 8. Pero el 8 no es múltiplo de 3, por lo tanto, tampoco podemos dividirlo entre 3. Continuamos con el siguiente número primo, y el siguiente número primo es el 5. Y el criterio de divisibilidad por 5 nos dice que si la última cifra termina en 0 o en 5, es divisible por 5. Y efectivamente, 35 termina en 5, por lo tanto, el 5 es el número primo que lo va a dividir. Entonces, 35 entre 5 nos da 7. ¿Verdad? Entonces, tenemos que 7 no es divisible, en este caso, por 5. Por lo tanto, pasamos al siguiente número primo, que es el 7. E inclusive, el único número que lo va a dividir, pues va a ser el mismo. Por lo tanto, 7 entre 7 es 1. Y por lo tanto, hemos terminado con la descomposición. Continuamos con el máximo común divisor. El máximo común divisor de dos o más números naturales es el mayor número común que los divide a todos. La descomposición en factores primos es uno de los métodos más usados para hallar el máximo común divisor, principalmente cuando se quiere hallar máximo común divisor entre cantidades grandes.
Tenemos como ejemplo hallar el máximo común divisor entre 40 y 36. Vamos a aplicar la descomposición en factores primos para determinar el máximo común divisor. Entonces empezamos con el 40 y efectivamente 40, 0 es cifra par, por lo tanto es divisible entre 2. Mitad de 40 sería 20. Mitad de 20, porque 20 sigue siendo un número par, entonces sería 10. La mitad de 10 sería 5. 5, pues el único número que lo divide es el mismo 5 y como es primo, entonces lo divide el mismo 5. Por lo tanto, 5 entre 5, 1. Y ahí hemos terminado con la de 40. Ahora vámonos a 36 y vamos a hacer el mismo procedimiento. 6 es cifra par, por lo tanto lo divide el 2. Y la mitad de 36 es 18. La mitad de 18, puesto que 8 es par, sería 9. 9 es múltiplo de 3, por lo tanto lo divide el 3. Y 9 entre 3, pues es 3. Y 3, pues como es un número primo, el número que lo divide es el mismo. Entonces 3 entre 3 sería 1. Para determinar el máximo común divisor se efectúa el producto entre factores primos que sean comunes en ambos números. Fíjense que los factores que son comunes en ambos números serían estos. Recuerden que tiene que ser la misma cantidad. Ya este 2 no tendría sentido ni el 5 porque no se repiten en ambos. Recuerden que es común. Por lo tanto, estos dos números, que son los 2, tenemos entonces como resultado que el máximo común divisor, MCD, entre 40 y 36 es igual al producto de 2 por 2 y es 4. Continuamos con otro método para hallar el máximo común divisor y es encontrando los divisores de cada uno por separado, es decir, los divisores de 12 y los divisores de 18. ¿Y cómo los encontramos? Pues simplemente es el producto de aquellos factores que den como resultado dicho número. En este caso, para el 12, tenemos que los únicos resultados que nos dan sería 1 por 12, nos da 12. 2 por 6, que también nos da 12. Y 3 por 4. Entonces, ¿quién serían los divisores de 12? Pues solamente todos estos factores son los divisores de 12. Entonces los vamos a poner en forma ascendente o en orden de menor a mayor y los vamos a poner 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Ahí están los divisores de 12. Continuamos ahora con los divisores de 18 y hacemos el mismo procedimiento. Busquemos esos números que multiplicados den como resultado el número 18. Y efectivamente 1 por 18 va a ser el primero. Segundo, 2 por 9 también nos da 18. Y 3 por 6 también nos da 18. Y esos son los factores que están aquí. Son nuestros divisores. Los vamos a poner en forma de menor a mayor. 1, 2, 3, 6, 9 y 18. Ahí están. Ahora simplemente buscamos el mayor de los divisores que se repiten ambos. Fíjense que el más grande que se va a repetir, el más grande, es el número 6. Por lo tanto, el máximo común divisor entre 12 y 18 es 6.
Recuerden que este método simplemente funciona o de manera más rápida para cantidades pequeñas. Continuamos por último con el método abreviado para encontrar el máximo común divisor. Y dice que este método permite establecer de manera simultánea el máximo común divisor para un conjunto de números. El procedimiento termina cuando no hay un divisor común a todos los términos y el máximo común divisor es el producto de factores. Procedemos a hallar de manera simultánea los divisores, en este caso de los tres números que tenemos en pantalla. Recuerden que vamos a aplicar la descomposición en factores primos y vamos a ver qué características tienen esos números. Fíjense que termina en 0, 6 y 4, es cifra par, por lo tanto es divisible por 2. Por lo tanto, dividimos entre 2 a cada uno de ellos. La mitad de 60 sería 30, la mitad de 36 sería 18 y la mitad de 24 sería 12. Fíjense que los números resultantes tienen la misma característica que los principales, por lo tanto sigue siendo divisible por 2. Mitad de 30 tenemos que es 15. Mitad de 18 es 9 y mitad de 12 es 6. Fíjense que ya en este caso solamente el 6 es divisible por 2. Debemos dividirlo por un mismo número a los 3. Por lo tanto, pasamos al siguiente número primo que efectivamente los divide a los 3 y es el 3. En este caso, 15 entre 3 tenemos que es 5. 9 entre 3 tenemos que es 3. Y 6 entre 3 tenemos que es 2. Y fíjense en estos números. Estos números son primos y esos números ya no los divide un número común. Por lo tanto, hasta allí termina la descomposición. ¿Y cómo determinamos en este caso el máximo común divisor? Haciendo el producto de estos números. Sería el máximo común divisor de 60, 36 y 24. Va a ser el producto de esto, 2 por 2, 4 por 3, 12. Por lo tanto, el 12 es el máximo común divisor. Y listo, muchachos, con esto finalizamos esta explicación y nos vemos en el próximo video.